Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Les habla Marco Romero. Yo voy a predicar hoy sobre las reacciones. Las reacciones ante los agravios recibidos. Para lo cual consideré el capítulo 12 del libro de Romanos entre los versículos 17 al 19, los cuales así rezan. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El libro de Romanos es, conjuntamente con la carta a los Gálatas, los principales libros motivadores a la reforma de Lutero. Es considerado como la más grande exposición de la doctrina cristiana, ya que desarrolla grandes verdades teológicas. Es contenido de los grandes temas de la redención, como lo son la culpa de toda la humanidad, nuestra incapacidad de ganarnos el favor de Dios por nuestras obras, la muerte redentora de Cristo y el don gratuito de la salvación que solo se recibe por fe. El capítulo 12 de este libro contiene de manera práctica los deberes del cristiano. Los versículos 17 al 21, algunos les han titulado como el Sermón del Monte del apóstol Pablo. Desafortunadamente nos encontramos en un mundo cuya naturaleza es caída, donde el mal está a la vuelta de la esquina, donde la descomposición espiritual y moral cada vez más se acentúan, lo cual no nos debe sorprender, hermanos, porque la palabra nos los profetiza. Por ejemplo, vemos Mateo 24, donde dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Pero Dios, en su soberanía y en su amor, al conocernos en nuestro corazón, nos enseña la forma como debemos reaccionar ante situaciones en las que seamos quebrantados o vituperados. De seguidas veremos de manera específica cómo el Eterno nos invita a que nos comportemos en esos momentos tan difíciles. Veamos nuevamente el versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El pasaje está previsto con la orden de lo que no debemos hacer y de lo que debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Pagar mal por mal. Antes de la ley, la respuesta al agravio era mayor a lo recibido. Por ejemplo, veamos en Génesis 4, cuando le dice Lamec a sus mujeres Ada y Zila, que si 7 veces era vengado Caín, Lamec lo sería vengado 70 veces 7. Esto lo podemos ver también a estos tiempos, que se produce una discusión y generalmente la reacción del agraviado es ocasionarle un mal mayor al agresor. Esta, por supuesto, es la respuesta de una persona que no ha nacido de nuevo. Luego, ahora vemos con la ley mosaica, Dios establece límites donde estipula reciprocidad de tratamiento en la sanción respecto al daño recibido. Por ejemplo, vemos que en Levítico 24 dice que el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Ahora bien, con la venida de Jesús, Él, al otorgarnos su gracia y misericordia, nos invita a que actuemos de la misma manera que Él lo hizo, pero con el prójimo. Por ejemplo, lo vemos registrado en Mateo 5, cuando Él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De estos versículos podemos ver lo siguiente. Mire, la gracia cambia todo el panorama. Antes de la ley, la venganza era en mayores términos. Luego, con la ley, la venganza era en la misma proporción. Ahora la gracia te exige mucho más. La gracia te exige que ames al que te odia, al que te aborrece, a tu enemigo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Bueno, naturalmente, hacer el bien a todos los hombres. Por ejemplo, Gálatas lo dice en 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. El pasaje no distingue si debemos hacer el bien cuando nos tratan bien o cuando nos tratan mal. Dice: no nos cansemos de hacer el bien. No te pone condiciones. Por otro lado, cuando la palabra te dice que no hay mérito, Jesús le dice en su palabra que no hay mérito, que amemos a los que nos aman. Él dice que para Él será de su agrado. Él lo verá como digno de considerar si amamos a los que nos odian. Por otro lado, cuando amamos a los que no nos aman, encuadramos un estatus de perfección que Dios demanda en su palabra. Ya que en Mateo 5, en el versículo 48, el último versículo, dice que sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El cual es el versículo que le sigue a esta ordenanza de amar inclusive al que no te ama.
donde se infiere la estrecha relación que hay de un pasaje respecto al otro. También debemos considerar lo que estipula la primera carta de Juan en el capítulo 3, al referirse que quien no ame a su hermano permanece en muerte. Es decir, que no ha pasado de muerte a vida, no ha cambiado de estatus de creación a hijos de Dios. Cuando vemos ahora el versículo 18, el cual dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos procurar la paz con el prójimo si de nosotros depende. Siempre van a existir personas no gratas allí donde seremos realmente probados. Y recuerda que las pruebas son para ser aprobadas. Dejaríamos mal parado nuestro testimonio y por supuesto el de Jesucristo si le damos cabida a una mala actitud ante personas belicosas. Para ello debemos ceder y permitir que nuestros derechos en algunos momentos sean quebrantados. Debemos recordar, por ejemplo, lo que dice la palabra ante un maltrato verbal, como por ejemplo en Proverbios 15 que te dice, la respuesta blanda aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Al responder de la manera dócil, hermano, usted desarma a la persona, o a veces ni siquiera responder, y lo que vamos a contribuir a que esa situación no empeore. Y allí es donde debemos hacernos la pregunta, ¿depende de nosotros procurar la paz con el prójimo? Bueno, definitivamente sí. Veamos cómo reaccionó el maestro cuando fue injustamente despreciado, sentenciado, desechado, vituperado, acusado, torturado, etc. Veamos ese leve pasaje de Isaías 53, el cual así reza, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, número 1. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, número 2. Y número 3, y no abrió su boca. Vemos que en un mismo versículo el maestro nos demanda que callemos en los momentos que estemos recibiendo un daño, que estemos siendo agraviados. Vemos también que Santiago dice que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo aún más para irarme. El versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Alguien alguna vez dijo que quienes se entregan a la venganza y a la retaliación y toman la justicia por sus manos, rara vez o difícilmente van a saber dónde está el límite. No es de nuestra competencia, hermanos, la venganza. Vamos a ser objeto de ataques de todo tipo, de parte del mundo. Y específicamente nosotros que vamos a estar en esta labor constante de predicación de las Escrituras. Y nos aborrecerán, y así lo dijo Jesús, tal como lo hicieron con Jesús. Ahora bien, si tomáramos la venganza en nuestras manos, estaríamos en cierta forma diciendo que Dios es incompetente para llevar a cabo la misma. El mundo, hermanos, se ha dejado llevar por esa corriente. Lo vemos, por ejemplo, en el cine o la televisión. Casi todos los eventos finalizan con un acto de justicia de parte del hombre ante las malas acciones recibidas. De hecho, hasta nos da cierto regocijo ver que se hace justicia. Hasta nos incomoda una película que no termine en esos términos. Pero el problema básicamente que radica ahí es el orgullo y el egoísmo que habita en nosotros. Pensamos que actos de esa índole no deben de pasar por alto. Anhelamos que la persona se debe sentir hasta en peores términos que los que nosotros nos sentimos cuando fuimos agraviados. Ahora bien, si alguien te trata mal, hermanos, o lo que es peor aún, alguien que tú has ayudado, que tú has amado y te paga con mal, hermanos, no nos engañemos. Eso es lo que le hacemos a Dios a cada momento, cada vez que pecamos. ¿Por qué entonces nos molestamos tanto cuando alguien nos ocasiona un daño? ¿Por qué nos autocompadecemos? Por otro lado, el Eterno es el único facultado para llevar a cabo ese acto de la venganza. Pablo, inspirado en el Espíritu, es claro al decirnos que la venganza es de Dios. Será Él quien pague. No hay que ser teólogo, no hay que conocer el griego, no hay que ayunar 40 días para entender este precepto. Cuando tomamos la venganza en nuestras manos, no estamos dando lugar a la ira de Dios. Simplemente se la estamos usurpando. Dios dice claramente, mía es la venganza. Cuando le damos cabida a la venganza, lo que estamos también siendo es incrédulos, porque no le estamos creyendo a la promesa que Dios imparte en su palabra cuando Él dice, yo pagaré. Estaremos pensando y justificando la venganza, pero Dios te dice que Él paga, que ello es de su exclusiva competencia, y lo cual tiene su perfecto tiempo. Porque Dios lo que espera, y lo neurálgico aquí de este pasaje, que la persona se arrepienta,
primeramente ante Dios y luego ante quien le ocasionó el daño. Porque ese es el anhelo de Dios y lo vemos en la segunda carta de Pedro 3, versículo 18, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, no, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por otro lado, lo que espera el Altísimo es que quien recibe la afrenta perdone al agresor. Ahora bien, ¿cómo podemos impedir que nuestro corazón se contamine por el mal recibido? Hermano, sencillo. Le voy a dar dos maneras. Aférrese al Evangelio. Ponga los ojos en Jesús. Haga como Moisés, ponga la mirada en el galardón. Recuerde las misericordias de Dios para con nosotros ante nuestro estado caído. Recuerde el privilegio que gracias a ello vamos a vivir eternamente. Nunca vamos a conseguir una persona que haya pecado más contra nosotros que lo que nosotros hemos pecado contra Dios. El Evangelio nos dice claramente que sin la gracia nosotros somos 1000 veces peores que la persona que nos origina un daño. La otra manera, hermanos, es orando por esa persona. Sabemos que en la oración hay poder. La palabra dice que la oración del justo es eficaz. Sabemos que si una oración ferviente como la de Elías, vivificada por el Espíritu en el nombre de Jesús, ahí van a producir situaciones sobrenaturales. Yo lo he experimentado, no sé cómo explicarlo. Tú empiezas con una oración, con un sentimiento y cuando terminas la misma, se produce ese poder transformador de Dios que hay inmerso en ese acto de fe como lo es la oración. Finalmente, hermanos, puedo colegir de todos estos 3 grandes pasajes. Me hubiese gustado conectarlo con el siguiente y el otro, pero que tienen relación, pero no me iba a dar el tiempo. Dios nos prohíbe claramente, hermanos, que paguemos al mal con el mal. Antes llega el mal, la única manera que podemos vencer al mal es haciéndole el bien. Es la manera que damos cumplimiento a ese gran mandato, amar al prójimo como a vosotros mismos. Lo que busca Dios al decirnos, lo que busca Dios es decirnos, no pagues mal con mal, antes bien, procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y qué persigue con todo esto? Es que seamos modelos para otros, hermanos, donde las personas concluyan que nosotros los cristianos nos encontramos en un nivel superior, dignos, que sea el propósito, de seguir y dignos de imitar. Recordemos, hermanos, que somos Biblias andantes. Pablo dice, somos cartas leídas. Seremos y somos las Biblias que muchos no leerán. Por otra parte, hermanos, estamos procurados a vivir en paz. La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si experimentamos una diferencia con alguien, debemos tener la iniciativa, hermanos. Seguimos nosotros, porque nosotros somos los cristianos, hermanos. Bueno, así sea con un cristiano también, con un cristiano o no cristiano. Debemos tener la iniciativa de restaurar la relación, de pedir perdón y si es necesario de perdonar. Esta es una de las maneras que podemos zarandear, hermanos, al que está vencido. Porque eso es lo que el enemigo busca, hermanos. El enemigo vino a dividir las grandes instituciones como son la familia, la iglesia, los hermanos, etc. Por otro lado, ante los agravios recibidos no debemos vengarnos. Este trabajo es de competencia exclusiva del Eterno, el cual es el que va a llevar la disciplina en su tiempo. Si lo hacemos, le estamos usurpando una función que no nos corresponde. Estamos también siendo incrédulos al no creer la promesa que Él dice, yo pagaré. Al no dejar que Dios pague, hermanos, y estas son las 2 grandes ideas respecto a este versículo aquí, que son neurálgicas respecto a esto, no le estamos dando, o estaremos incurriendo en el nefasto pecado de la falta de perdón. Así como no le daríamos ocasión al agresor para que pueda arrepentirse. Feliz noche, los bendigo en el nombre de Jesús.